cómo proceder para registrar los datos primarios de nuestras investigaciones. Bueno, como ustedes saben, esto es una obligación que tenemos los investigadores por ley, pero no sé hasta qué punto los investigadores en general están en conocimiento de esta obligación. Los directores de proyectos sí, y particularmente los directores de los proyectos de unidades ejecutoras, porque hemos tenido que hacer un plan de gestión de datos, pero sin saber realmente cómo llevar a cabo el cumplimiento de esa tarea. Así que, bueno, lo que vamos a escuchar hoy es justamente eso. A ver, Alejandra nos va a explicar. Quiero decir que esta es una reunión donde hay investigadores de CONICET que pueden o no ser también docentes de la UNC, pero de todas formas el conocimiento que ella nos va a proveer es útil para todos. Así que bueno, antes que nada, muchas gracias, Ale. Bueno, María Angélica, muchas gracias por brindarnos el espacio. Nosotros siempre tenemos muy buena voluntad. Estamos presentes 6 personas de la Oficina de Conocimiento Abierto: Alexis Febre, Mario Pisi, Paola Murat, Lucrecia García y Emilio Di Domenico. La dinámica que nosotros vamos a proponer es un poco más allá de los datos primarios. Yo voy a empezar arrancando con esto, con Dacitar, que es el portal de revistas. Mario, que se ha especializado en temas de licencias Creative Commons, que también traen bastantes dificultades a veces para entender el tipo de licencias, cómo elegirlas, que está también asociado, hay que dar licencias a los conjuntos de datos. Y por otro lado, Emilio Di Domenico se va a referir al portal de revistas, que también está asociado al tema de que ya algunas revistas ya de la universidad, entre ellas, por ejemplo, algunas que él va a nombrar, que ya están solicitando datos primarios de investigación. Voy a compartir una presentación. Les cuento que el 23 de octubre se inaugura Dacitar, que es el portal de datos científicos y técnicos de Argentina. Esto está promovido por el Sistema Nacional de Repositorios Digitales del Ministerio de Ciencia y Tecnología y se enmarca en la Ley 26.899 que habló María Angélica hace un ratito. La ley no solamente obliga a todo el sistema nacional, a todos los integrantes del sistema nacional a visibilizar la producción científica, sino también a depositar datos primarios con tiempos diferentes, ¿no? La ley dice que la producción científica tiene que ser visibilizada a partir de los 6 meses, cuestión que en nuestras políticas de la UNC respetamos los embargos de las revistas de circuito comercial, porque no se puede ir contra eso. Entonces, en estos momentos brevemente voy a decir que la OCA funciona con todo el sistema de bibliotecas de la UNC. Cada biblioteca hay un nodo OCA y están trabajando cada una de ellas en esta pandemia con bastante esfuerzo en tomar los datos de memoria SIGEVA que fueron implementados en mayo del año pasado. Es decir, que se supone no va a ser que tanto todo aquello que está cargado en el SIGEVA de cada una de las unidades académicas va a estar en 2 partes. Uno en el CONICET Digital, como están ahora, y en otro en el RDU, como se están subiendo en estos momentos. La diferencia entre RDU y el portal de CONICET Digital es que por ahora CONICET Digital solamente está subiendo tesis y artículos, y nosotros estamos subiendo todo tipo de documentos, por supuesto, con la vista y la supervisión de los pares académicos. Para los datos primarios, la ley indica que es obligación subir los mismos al menos 5 años después, o 5 años después de que se generaron estos datos. Este es un poco cómo se distribuyen por las distintas especialidades. Esto está tomado en una clasificación de la OCDE, así se muestra el portal del ministerio. El ministerio lo que hace es cosechar
los distintos repositorios. Hasta el momento, en este proyecto piloto hemos trabajado muy fuerte durante todo el mes de septiembre. No se olviden que para nosotros tengan paciencia, porque para nosotros también es todo muy nuevo. Bueno, quienes participaron de este proyecto son el INTA, la Universidad Nacional de Rosario, CGMAR, que es el Servicio Geológico Minero, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad dice ahí, Nacional de La Plata y la UNC. Con mucho orgullo, ojalá que alguien haya de Facultad de Ciencias Exactas. En realidad, el primer set de datos que se subió al repositorio fue en octubre del año pasado del investigador de doble dependencia exacta de Facultad de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y Sixterra, que fue Diego Balseiro, buscando un espacio donde depositar sus datos primarios, porque así lo exigía la revista en la que iba a publicar, que es lo que llamaba Geology, algo así. Bueno, hay mucho para decir sobre este tema. Nosotros tenemos, este es el repositorio, y entramos entonces, Emilio, en datos primarios. Bueno, esta es la cara tenemos 3 colecciones destacadas: la colección COVID-19, datos primarios de investigación, y la colección del herbario del Museo Botánico, y después vienen todas las comunidades. Vamos a entrar en datos primarios. Y ahí bajamos un poquito, Emilio, por favor. Ahí nos quedamos, hay algunas definiciones del ministerio, bueno, ustedes ya saben lo que son datos primarios, no hace falta decirlo. Y hemos incluido esta semana un formulario, que lo podríamos ver, para que ustedes puedan, si ustedes necesitan enviarnos algún set de datos, se pueden entrar en el formulario. Entramos en el formulario. Ajá. Sí. Bueno, le pedimos datos muy básicos: apellido y nombre, el correo electrónico, la afiliación, si es más de una. Es importante saber obviamente las 2 dependencias que tengan, tipo de dato y formato, hay que disciplinar, palabras claves, al menos 3, y si ese dato está, espera un segundito, está asociado a un artículo publicado, a un artículo no publicado, a un artículo en revisión. Un segundo, Emilio. Libro, tesis, proyecto de investigación, o son solo datos. Esas son las alternativas que pusimos, u otro que podría ser. Esto significa, hemos tenido varios casos hasta ahora, por ejemplo, uno de la facultad. Un segundito. Sí. Volvemos a tipo de datos. Volvemos, Emilio, un poco más para arriba. Tipo de datos. Más abajo. No lo veo yo. Digamos, hemos tenido casos como dije, de Balseiro, el de Diego Balseiro, que vino con los datos solos y después con un resumen de su publicación. Después cambiamos, le agregamos el DOI. Bueno, eso, si tienen algunas preguntas, se agregan muchos metadatos y demás. Coveras y otros. Tenemos un caso, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía, que solo nos trajeron los datos asociados a un artículo que todavía no se publicó. Tenemos otro caso del INVIR, que ese lo podrías decir vos, Lucrecia, que estás ahí, que lo estás manejando. El caso de ese conjunto de datos tiene que ver, bueno, como decía anteriormente, con una investigadora del INVIR, y ella también nos ha otorgado su conjunto de datos. En este caso es en soporte video, y ella misma nos ha brindado parte de los metadatos que definen ese conjunto de datos, esos videos que tienen que ver con animales carroñeros, y forman parte de un proyecto ese conjunto de datos, ni de un artículo publicado ni por publicar, sino que por ahora forma parte de un proyecto y sí de un artículo que se está por publicar. Ese es el caso del INVIT. Es decir, ustedes seguramente como investigadores de CONICET generan
datos primarios, por supuesto, de investigación, los pueden depositar donde quieran, pero la ley 26.899 también obliga a que se depositen en el RDU. Completando ese formulario, es decir, ustedes no tienen que hacer nada. Todo el tema de metadatos, digamos, que está manejando, el equipo que está manejando el tema son Lucrecia García, que es la persona que recién habló, la compañera que recién habló, Alexis Febre, que es nuestro informático, y Mario Pisi, y colaboran también Paola y Emilio. Es decir, la idea es no cargarles a ustedes con mayor tarea, sino solamente darnos unos pocos datos justamente sobre los datos, y después hay un va y viene con los correos y ahí se va armando, se va subiendo el conjunto de datos. Estos datos son validados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, validados desde su punto de vista sobre los metadatos, no sobre los contenidos. Y además son validados por la referencia, que después, como efecto dominó, llegan al OpenAIRE, que está en Europa. Son todos repositorios de publicaciones y datos primarios. Yo voy a volver a gracias, Emilio, salimos de allí. Alejandra, soy Liliana Cancela del IFEC, un instituto. Te pregunto, cuando uno tiene una tesis, eso te libera, o sea, vos elevás una tesis, pero aparte tenés que elevar los datos crudos, porque en las tesis están los gráficos ya hechos, no están los datos crudos. Eso es lo que a mí me queda duda. Porque yo tengo, por ejemplo, el caso de 2 tesitas que están terminando. Bueno, entonces, qué bueno las tesis que las suban al repositorio. Ahora, pero los datos crudos es otra cosa, porque tenés que darle los datos individuales. ¿Los datos crudos a qué se refieren? Los datos individuales, ¿no es cierto? Sí, los datos primarios. A ver, el tema de las tesis es un tema muy interesante. Justamente lo hablaba con Andrés Iceta la semana pasada en una reunión previa a una entrevista que tuvimos en Canal U, que sería muy interesante. Los tesistas, por políticas institucionales, tienen algunas ventajas. Ventajas en el decir, a ver, las políticas institucionales de la universidad le ha puesto embargo a las tesis, a pedido de los secretarios de Ciencia y Tecnología, aquel que quiere embargarlo. Ustedes saben que de una tesis pueden surgir varios papers. Entonces, si un tesista decide embargar su tesis, tiene hasta 3 años, ¿sí?, de embargo, 2 seguros y un tercero con justificación. Ahora, si no desea embargarlo y la quiere subir al repositorio, la tesis lo ideal sería que se suba la tesis en su facultad, en su unidad académica, y los datos primarios estén como los datos crudos, como decís vos, estén en un archivo aparte. ¿Sí? Porque si están dentro de la tesis, se pierden los datos primarios. Hay que tener, claro. Habría que, a ver, esto lo que vos decís es muy interesante. Habría que tomar una decisión, digamos, a nivel de universidad, que toda aquella tesis, en general, porque puede haber tesis descriptivas y que no tienen datos crudos, toda tesis que se genere tenga su parte, digamos, de publicación acompañada con una complementaria, que es el conjunto de datos crudos. Es decir, entonces, que la tesis tenga un plan de gestión de datos de entrada. Sí, claro. El plan de gestión de datos también es otro tema importante, lo estamos trabajando con Secretaría de Ciencia y Tecnología. Yo sé que CONICET tiene su plan de gestión de datos, al menos para algunas convocatorias. Me han comentado que en la última convocatoria no hay plan de gestión de datos, lo cual llamó la atención, no sé si me equivoco, pero el plan de gestión de datos es una ruta muy acertada para ver qué se hace con los datos. Pero lo que estamos hablando es que una tesis debería tener una complementaria, ¿sí?, para poder subir. Y aparte, no es que quedan desagregadas.
porque la tesis va a estar en la unidad académica, facultad de psicología, facultad de química, lo que fuera, ciencias químicas, y va a estar asociada a lo que es el dato primario. Hay una relación entre la una y la otra, si no queda como descolgado. Claro. Y esa relación se establece de manera interoperable, digamos, automáticamente entre el set de datos con metadatos que refieran a esa tesis y viceversa. Es decir, que cualquiera que vaya a la tesis fácilmente puede ir a sus datos primarios, o aquel que ha llegado a los datos primarios fácilmente puede ir a esta tesis. Siempre recordando que la intención es poder asegurar la reproductibilidad de la investigación, del experimento, salvando la distancia de las disciplinas, ¿no? Esto es algo que estamos empezando a ver, y no es lo mismo, no sé, sociales que químicas, que distintas disciplinas. Astronomía. Claro. Y sus teras. ¿Quedó contestada la pregunta? Sí, sí, sí. Bueno, esto es un tema, no, por favor, este es un tema digamos, a tomar decisiones. Claro, es un tema, el tema de tesis es ya un tema de secretaría académica de cada una de las unidades académicas y también de los institutos del CONICET. Esto tendría que ser un acuerdo generalizado. Si nosotros, a ver, hablaba yo ayer juntamente con Andrés Iceta de la necesidad de realizar una adenda a las políticas de la universidad respecto a las publicaciones en acceso abierto, que fue lo que obliga al MinSIC, donde se menciona así datos primarios, bueno, que no sabíamos mucho, bueno, porque realmente los principios FAIR aparecieron en el 2016 recién, así que bueno, de datos primarios poco se sabe en general en todo el mundo, aunque se avanza. Y uno de los aspectos que se podría tener en cuenta con el acuerdo de los secretarios de cada unidad académica es justamente este que acabas de mencionar, ¿no? Que cada tesis sea entregada en la biblioteca para ser subida al repositorio, o sea, aquellos que quieren embargo tendrán embargo, aquellos que no, no, con una complementaria. Salió el sol en mi casa, una maravilla. Con una complementaria con los datos crudos. Bueno, yo acá también, se lo voy a mandar a María Angélica Perilló, encontramos una guía muy interesante que la dispone CEPAL en texto completo sobre, elaborada por el proyecto LEARN, Leaders Activity Research Networks, sobre el tema de gestión de investigación de datos, y un manual de capacitación sobre ciencia abierta Foster, que es realmente, digamos, muy explicativo sobre datos primarios. De todos modos, quería destacar dos cuestiones que me parecen importantes. Uno, hay una declaración de principios, FORCE, a ver, voy a cerrar esto que no veo, acá, lo corro. FORCE es The Future of Research, Communication and Scholarship, donde realizaron una declaración conjunta de principios sobre la citación de datos, porque hay un cierto temor, de a veces de poner los datos en abierto porque no se citan, se roban, no. Ahí los datos tienen que citarse. Yo voy a mencionar solamente algunas pocas consideraciones que hace la declaración. La importancia de la cita. Los datos deben considerarse productos de investigación legítimos y citables. Las citas de datos deben recibir la misma importancia en el registro académico que las citas de otros objetos de investigación como las publicaciones. Crédito y atribución. Las citas de datos deben facilitar el reconocimiento académico y la atribución normativa y legal de todos los contribuyentes a los datos, reconociendo que un solo estilo o mecanismo de atribución puede no ser aplicable a todos los datos. La evidencia en la literatura académica, siempre y cuando una afirmación se base en datos, se deben citar los datos correspondientes. Y después hay identificación única, parece que me equivoqué, identificación única, persistencia, especificidad, verificabilidad, interoperabilidad y flexibilidad. Es decir, que el tema de reconocer
los datos, y citar los datos es de suma importancia. Otro aspecto es la sencillez. Esto lo marca BigHub. BigHub es un espacio donde se pueden almacenar datos primarios de investigación. De hecho, el proyecto ARCOVID-19 del Observatorio Astronómico están depositados allí. Yo hablé con Juan Cabral y también lo invité a depositarlos en el RDU, cosa que está hecho. La sencillez considera que los investigadores consideren la posibilidad de publicar una versión de sus datos en CSV para que puedan ser utilizados por más personas. Además de eso, si no los tienen en CSV, la Oficina de Conocimiento Abierto, si los tienen en Excel, los pasamos a SSV y no hay ningún problema. Y le voy a dar con esto último el pie a mi compañero, a Mario, que va a hablar de licencias Creative Commons. Asignar al conjunto de datos licencia, ¿sí? Por ejemplo, GitHub recomienda elegir una licencia abierta, indicar si la licencia elegida de forma clara y destacada, explicar las liberaciones, limitaciones de la licencia elegida y qué restricciones pueden aplicarse. Es lo mismo, esto se aplica tanto para las publicaciones como para el conjunto de datos. Es decir, uno como autor se apropia de su producción, sus publicaciones, sus datos y decide, bueno, esto se puede usar comercialmente, esto no se puede usar, esto, digamos, eso es lo importante. Lo importante es que ustedes como investigadores tienen el poder sobre sus datos, su autoría es respetada y ustedes deciden qué se puede hacer con esos datos. Yo entonces le pasaría a Mario, y me salgo de aquí, a ver cómo hago. Al pelo. Bueno, yo voy a ser un poco breve con todo esto de las licencias Creative Commons. Digamos, en términos de la historia, Creative Commons es algo que empieza en el 2001, se basa en las licencias públicas general de la GPL, de la Free Software Foundation, y su objetivo es facilitar la circulación de los bienes culturales dentro del ecosistema de lo que es Internet. Esto ha avanzado muchísimo, conforme han ido pasando los años, se han ido realizando distintas traducciones de estas versiones en los países de la licencia Creative Commons hasta llegar a la 4.0, que es de los años recientes, que ya tiene una validez internacional. Voy a compartir un poquito la pantalla, digamos, a ver, un segundito porque se me complica. A ver, ahí estamos compartiendo. Ahí se ve perfecto. Bien, les decía, esto es una... Para pensarlo en términos más sencillos, podemos pensar lo que nosotros conocemos como todos los derechos reservados dentro de lo que sería el copyright. Lo que nos permite el copyleft o las licencias Creative Commons es decidir qué cosas nosotros le informamos, qué cosas pueden hacer los usuarios con los documentos o los artefactos que nosotros estamos licenciando en estos términos. Es decir, en el modelo del copyright están todos los derechos reservados al detentor de los derechos de copia. En las Creative Commons, nosotros como autores podemos decirle a nuestros usuarios que pueden, por ejemplo, traducir, adaptar, modificar y dejar abierto para que otros continúen utilizándolo de esa manera. Básicamente tiene estas tres capas que decimos. El código legal, que esto que le decía desde la 4.0 ya es internacionalmente aceptado, es legible por humano y legible por máquinas. Quiere decir que es interoperable. Ustedes han visto que por ahí cuando realizamos búsquedas en banco de imágenes, por ejemplo, en todos lados tenemos la opción de buscar mediante licencias Creative Commons. De hecho, hasta YouTube nos permite, tiene dos tipos de licencia, la licencia de YouTube y una licencia Creative Commons que es solo atribución. Yo voy a ir dando un pantallazo acá general para ver los distintos tipos de licencia que hay. Esta sería la que les comentaba recién, simplemente es de atribución.
un dato a colación, cuando empiezan las licencias Creative Commons, uno iba eligiendo si quería atribuir o no el autor de la licencia. Esto, recordemos, empieza en Estados Unidos, que tienen una tradición muy distinta a la nuestra, y con el tiempo Creative Commons lo que dijo es, el autor es irrenunciable, siempre se debe reconocer la autoría. Después tenemos es decir, nosotros vamos a tomar decisión con respecto a cómo se comparte, si vamos a permitir obras derivadas o no. Esta que dice atribución, compartir igual, quiere decir que yo únicamente me voy a atribuir la autoría y cualquier modificación debe continuar en los mismos términos. Esto es gracias, digamos, yendo a lo que era la GPL, la licencia pública general, lo que es, perdón, dentro de la Free Software Foundation, ha sido un instrumento para no permitir que alguien pueda tomar algo que ya está abierto, incluirle modificaciones y cerrarlo. Por eso decimos compartir igual. Si yo tomo algo que está abierto, se supone que yo debo permitir que eso continúe abierto luego de mis modificaciones. Serían, bueno, después tenemos la de sin obras derivadas, es decir, se comparte mi obra en la íntegra y no se permitirían obras derivadas de ella. Luego tenemos el uso comercial. Podemos nosotros decir que permito o que no permito el uso comercial de mi producto, de mi obra intelectual. Y bueno, y de esas combinaciones surgen los demás. Es decir, tenemos cómo vamos a compartir ese material, si lo vamos a permitir modificaciones y que esas modificaciones continúen. Si no queremos modificaciones, sino que la obra se comparta íntegramente, y si vamos a permitir un uso comercial o no de esto. Bueno, esto brevemente, pero las licencias Creative Commons, esta creatividad del común, es en donde se apoyan todos estos instrumentos informáticos, es donde se apoya la ley 26.889, perdón, donde se habla de repositorios con licencias permisivas o no restrictivas, y específicamente se habla sobre las licencias Creative Commons. Estamos hablando de unos instrumentos que tienen unos 20 años, pero bueno, con el aceleramiento de Internet me parece que esto es algo que lo encontramos en un montón de productos y lo estamos viendo cotidianamente. De hecho, una de las operacionalizaciones más importantes que se dan en nuestra universidad con respecto al uso de las licencias Creative Commons es el portal de revistas de la Universidad Nacional de Córdoba, que lo articula y apadrina Emilio Di Domenico, y acá vamos a poder ver, por ejemplo, cómo estas licencias se ponen en acción. De hecho, hablaba de la licencia 4.0, que es de reconocimiento internacional para los datos primarios de investigación y que puedan ser reutilizados. Es el instrumento legal reconocido internacionalmente en el que se apoyan las legislaciones nacionales para asegurar que esta cultura del compartir continúe. Así que ustedes, si quieren hacer preguntas, las van haciendo. Ahora yo le pasaría la palabra a Emilio para que les muestre este gran portal de revista que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias. Bueno, gracias, Mario. Bueno, yo también voy a compartir la pantalla para así vemos un poco el portal. Bueno, seguramente todos publicaron en revistas científicas, la gran mayoría. Un momento, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, cualquier cosa, si no me escuchan o si se traba un poco, me avisan. Te peguemos el grito. Dale. El portal de revistas es revistas.unc.edu.ar, esa es la dirección, así de simple. Es revistas más de la UNC. Si no conocen algún portal de revistas, esto es un típico portal de revistas en el software más utilizado, digamos, de edición de revistas científicas, que es el Open Journal Systems, o coloquialmente llamado OJS. En el portal debe haber 80 revistas, 81 creo. Hay de todas las variedades, tipo de revistas, obviamente. Ustedes pueden entrar en cualquiera, averiguar, ver.
si les interesa publicar o no, dónde están indexadas. En general, hay una política dentro de lo que sería la calidad del portal, que es fomentar las indexaciones con las exigencias básicas que tiene el núcleo básico de revistas científicas. Eso quiere decir que hay exigencias de formas internacionales que están estandarizadas en la mayoría de las revistas, y así SOP, digamos, capacito a los editores en el uso del software y en esa estandarización de formas, ¿no? En todas las revistas, prácticamente, sí, en todas, les exigen el uso de las licencias Creative Commons. No hay ninguna que no lo pida. Todas tienen elegida obviamente la Creative Commons la elige la revista, no el autor en este caso, y lo obligan a incrustarla así en el paper y dentro de los metadatos, ¿sí? Y con respecto a los datos primarios, la mayoría de las revistas todavía no están pidiendo datos primarios, es una realidad. Hoy en día está un poco crudo el tema de los datos primarios. Sin embargo, hay algunas revistas que ya empiezan a ver este tema como incluso una exigencia a nivel internacional por los temas de ciencia abierta y bueno, el fomento del acceso abierto en sí. Acá tengo unos ejemplos de algunas revistas que de alguna u otra forma se van acercando a los datos primarios. Por ejemplo, la revista Argentina de Ciencia del Comportamiento, si bien no exige datos primarios, hasta donde yo sabía, capaz que ahora sí, pero sí los regula y sí los acepta. En el caso de que el autor desee publicar los datos primarios. En todas las revistas, en los del JS, siempre vean envíos. Siempre esto lo recomiendo. Quieren publicar, quieren ver, está en duda, envíos. Si no, les mandan un mail al contacto de la revista acá abajo, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo voy a envíos y digo, ¿cómo será el tema de los datos primarios acá? ¿Sí? Bueno, envíos, acá hay una lista de comprobación típica de envíos, bastante clásica. Y en directrices para autores, acá podemos descargar las normas por los autores, donde te lleva un Dropbox que te explica, está bastante regulado el tema acá en la revista esta que puse como ejemplo, que es la de la Sociedad Argentina de Ciencia del Comportamiento. Una revista que pide datos primarios, que los exige ya, es la de Salud Pública, ¿sí? Siempre acerca o directrices para autores, vean, esto tiene bastantes políticas de control del plagio, ética, bueno, acá de datos primarios. Fíjense, acá ya tenemos el acceso, ¿sí? Hay una resolución oficial, bueno, pueden ir investigando. Otro ejemplo, la revista de Antropología lo pide, y a veces lo que tiene la Antropología es que junto con el mismo PDF, ¿no? Lo suelen poner a los datos primarios. Y siempre acerca de envíos. Generalmente, creo que casi en el 95% de las revistas del portal, lo que es la política de envíos, de crisis de envíos, siempre es acerca de envíos. Si no, bueno, lo van a notar. ¿Sí? Bueno, otra revista que regula el tema, que ya te advierte, es la de la Sociedad Argentina de Botánica. Todas son revistas del portal, ¿no? Si bien no lo exige y lo aceptan, ¿no? Pero ya te viene tirando, ¿no? Acá dice, la República Argentina adhiere a la política de acceso abierto, te pone la ley, ¿no? El link de la ley, pero te dice, los datos primarios de investigación deben depositarse en un plazo de no mayor a 5 años a partir del momento de su recolección, de acuerdo con las políticas establecidas por las instituciones. O sea, ya te viene advirtiendo, ¿sí? O sea que si bien no hay una política regular con respecto a los datos primarios en la revista, porque las revistas son autónomas en el portal, ¿sí? Al haber una legislación a nivel nacional y trabajándose ya el tema de los datos primarios, las revistas vienen anticipando este tema y además notan que las regulaciones internacionales en general lo van anticipando. Entonces, de alguna forma se va pidiendo las cosas, ¿sí? Publicamos acá, imagínense que publicamos no sé, acá en la revista de Sociedad Argentina de Botánica, publicamos un artículo y que decimos, bueno, ya cumplimos con la ley. No,
el dato primario tiene que estar en el RDU, ¿sí? El que mostramos anteriormente en el repositorio digital universitario, ¿sí? Que es rdu.onc.edu.ar, tiene que estar publicado acá, porque es la única forma que el sistema nacional puede recolectarlo. No lo puede recolectar, lamentablemente, a través del portal de revistas, ¿sí? O sea que tenemos dos espacios, ¿sí? Repasemos: el repositorio y el portal de revistas, ¿sí? Son dos objetivos diferentes, ¿sí? Estaría bueno que el Sistema Nacional pueda recolectar los datos primarios acá, pero bueno, no lo hace, ¿sí? Por eso, lo que haría, la idea es transportar los datos primarios, o sea, no sacarlos de acá y llevarlos al portal, ¿sí? al RDU, sino que tener una versión acá en el repositorio de los datos primarios que se publiquen acá y que estén dentro de la ley, ¿no? Esa es la idea básicamente para ir poder, para efectivamente cumplir la ley, porque básicamente lo que nos regula es eso. Así que, para que tengan una idea cómo se complementa el tema de los datos primarios con el portal y el repositorio, ¿sí? Bueno, en general, si no conocen la plataforma Open Journal System, no es complicada en sí. Las revistas, en general, dentro del portal, aceptan los envíos de dos formas: a través del proceso editorial que ofrece el OJS en sí, o vía mail, la vía clásica, ¿no? Yo diría que 2/3 de las revistas que están incluidas en el portal todavía lo hacen por mail, y 1/3 lo hace por proceso editorial, ¿sí? Coincidentemente, las revistas que utilizan el proceso editorial son las que más indexadas están y las que más visibilidad tienen y índice de impacto. Eso te da a que la revista tiene una profesionalización importante cuando utilizan el proceso editorial dentro del sistema de OJS. ¿Eso es excluyente a las otras? No. Por ejemplo, acá la revista creo que... Sí, bueno, hay revistas que, por ejemplo, como Chingonia, que de arqueología, importante, Antiguos Jesuitas de Iberoamérica, no utilizan el proceso editorial típico de los JS, sino que lo hacen por mail, digamos, ¿no? Y está indexada, bastante indexada, ¿no? Digo que con esto me refiero que hay algunas revistas que todavía siguen por mail y bueno, son importantes revistas, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta si lo envío por mail o por sistema? Y eso está generalmente en la cerca de, como les dije. Por ejemplo, acá, Revista de Argentina de Ciencia del Comportamiento, te va a cerca de envíos y te va a decir en el envíos tiene que hacerlo por el sistema o lo aceptamos por mail, ¿sí? Generalmente lo dice. Así que no se preocupen, justo estas revistas, creo que todas, bueno, excepto Antiguos Jesuitas, todas aceptan por proceso editorial, pero, por ejemplo, voy a una revista que lo hace por mail, por ejemplo. A ver, esta. ¿Sí? Envíos, y por lo general comparten algún mail. En el caso de que no utilicen el proceso editorial, comparten el mail donde tienen que enviar el artículo. Simplemente así, ¿sí? Así que siempre, cualquier duda, en cualquier revista, entren, manden un correo electrónico al contacto principal, ¿sí? Eso sería lo ideal siempre. En el caso de que no haya respuesta, pueden mandar el contacto de soporte, ¿sí? Básicamente todas las revistas está así, cerca de contacto, acá, contactos, ¿sí? Acá, principal, soporte, ¿bien? Contacto, principal, soporte, ¿sí? Cualquier cosa, manden los correos preguntando, pero generalmente las revistas tienen bastante claro cómo enviar el artículo y las directrices de envío, ¿sí? Y ahí siempre se incluyen los temas de datos primarios. Siempre, cuando no vean nada relacionado al tema de datos primarios en las revistas, es porque no hay política de datos primarios. ¿Sí? Las revistas digamos, cuando se avancen con las políticas de los datos primarios en la universidad, va a haber un contacto con todas las revistas para que tomen una decisión sobre el tema, o por lo menos una postura, ¿sí? Es importante. Bueno, no tendría nada más que agregar sobre el tema del portal y de las revistas,
Lo que quería agregar era también una cosa, que la OCA tiene una página, ¿sí?, propia, que es oca.onc.edu.ar, donde hay información valiosa de todo tipo, de acceso abierto, de ciencia abierta, están los contactos, están las cuestiones sobre las revistas, sobre datos primarios, bastantes cosas, ¿sí? O sea que esta es nuestra página, ¿sí? Acá están los contactos, las redes sociales, tenemos también el portal de revistas y tenemos el repositorio digital universitario. Sí, el portal de revistas es una especie de repositorio también, sí, puede ser considerado un repositorio, pero son 3 las páginas, ¿sí? Repositorio digital universitario, portal de revistas y la página propia de la OCA, ¿sí?, que es un portal general, digamos, ¿no? Quería aclarar esa cuestión, ¿sí? Bueno, ya no tengo nada más que agregar. Si hay preguntas sobre el tema del portal, es ahora. O nunca. Ahora. A ver, voy a ver el chat. Capaz que... En el chat hay una pregunta que me hace Matías. Gracias, Emilio. ¿Dejo de Matías. compartir? Sí, por favor. Sí. Dale. O sea, quería aclarar que en estos momentos está en producción una revista del Instituto Secterra, ¿verdad, Emilio? Sí. Es una revista muy interesante. Bueno, acá Matías Piquio me hace una pregunta, dice: hola Alejandra, mi nombre es Matías Piquio, me surgió una duda. Nosotros estamos preparando la memoria de nuestro instituto y todo se carga en el repositorio digital de CONICET. Además es necesario hacer la carga en el repositorio de la UNC. Entiendo que no, a ver si alguien me ayuda. Entiendo que una vez que ustedes cargan en CONICET, después memoria CONICET, digamos, y CONICET UNC toma los datos, ¿me equivoco, Alexis? Toma los datos de CONICET. Ahí estoy haciendo un lío. Ustedes cargan su memoria en Sigeva CONICET, o memoria Sigeva CONICET, y Sigeva Memoria UNC los toma de allí, ¿verdad, Alexis? No es así, Alejandra. ¿No? Los datos hay un Sigeva UNC, sí, cuyos datos deben ser cargados, y eso ocurre cuando uno gestiona becas, subsidios a través de la UNC. Pero el Sigeva UNC y el Sigeva CONICET no están vinculados entre sí, aunque cada usuario puede transportar los datos de un Sigeva a otro. Está bien. Entonces lo ideal es, sí, tenés razón, María Angélica. La idea, a ver, Alexis. Yo reconocí la voz. No, aquí está bien lo que dice. Está bien lo que dice. Claro, en realidad lo ideal sería que, digamos, migrar los datos de un lado al otro. Porque la obligatoriedad de los nodos OCA es tomar los datos de memoria Sigeva UNC y cargarlos al RDU. Bueno, a ver si hay otra pregunta. Exacto. Yo querría hacerte una pregunta, Ale. Sí. Hay situaciones en las que los investigadores ya han depositado sus datos primarios en repositorios extranjeros. Por ejemplo, Mendeley es uno de ellos. Sí. Existe entonces la obligación de también depositarlos en los repositorios argentinos, digamos, oficiales de nuestra. En el RDU, exacto. Y para eso, hay que iniciar un nuevo trámite, o digamos lo que ya está publicado en el otro repositorio lo puede tomar el repositorio, en este caso de la ONC, para registrarlo allí. Lucrecia, ¿por qué no te referís un poco a lo que estamos haciendo? Y después de eso quisiera también hablar de los principios FAIR, que va a hablar Paola Murat. Pero ¿por qué no le contestás a María Angélica, Lucrecia, lo que estamos haciendo con los repositorios? Dale. Sí, ningún problema. Respecto a tu pregunta, María Angélica, no hay ningún problema. Conviven, por decir de alguna manera, tranquilamente conjuntos de datos que están en repositorios en abierto, como por ejemplo puede ser Pfizer es uno de ellos, o Zenodo es otro, o son, digamos, dos de los más conocidos. En el caso de Mendeley es un gestor bibliográfico, ¿sí? No un repositorio, me parece que es válido aclararlo. Y en ese caso nosotros lo que hacemos es
cosecharlos. Tenemos el caso, un conjunto de datos que es de la doctora Flesia de FAMAF, con unos investigadores también de ciencias exactas, es un conjunto de investigadores, y en el caso de ellos, su conjunto de datos, nosotros lo hemos cosechado de este repositorio precisamente mencionado anteriormente de Pfizer, lo hemos cosechado de ahí, y en el set, perdón, en la base de datos de Nature está el artículo también en abierto de ella. Vale aclarar que lo hemos cosechado tanto el conjunto de datos como el artículo porque están en abierto. Hemos cosechado eso, entonces hemos establecido la relación, como decía anteriormente Mario, con los metadatos entre ese conjunto de datos de la doctora Flesia y el artículo, la doctora Flesia y el resto de los investigadores que han trabajado juntos, y el artículo que estaba publicado. Todo eso se ha podido hacer porque estaban, ya les digo, tanto el artículo como el set de datos publicados en repositorios especializados, pero en abierto. Lucrecia, justo, ¿puedo hacer? Había pedido la palabra. Era justamente son mis datos. Hiciste un excelente trabajo. Claro, pero tengo muchos datos así. Entonces, ¿todos van a tener que hacer todo ese trabajo para todos? Porque tengo... Por ahora sí, mira, un gusto que estés acá, Jacqueline. Sí, por ahora lo estamos haciendo así porque, bueno, como decían mis compañeros, como es muy nuevo todavía este tema de los datos, el trabajo que hemos empezado a hacer desde la oficina, cada uno de nosotros se ocupa, por decir de alguna manera, o investiga, busca y cosecha conjuntos de datos de repositorios especializados, y después el equipo ya más reducido, en el caso de Emilio, Mario y Alexis, somos quienes vamos subiendo y haciendo esas relaciones. En el caso del artículo, por ejemplo, lo subió el nodo específicamente, es decir, los bibliotecarios de FAMAF, de la biblioteca FAMAF, ellos subieron el artículo, pero desde la oficina, para no recargar a los investigadores, y además porque es un tema que implica muchísimo trabajo y tiempo, lógicamente, por eso desde la oficina nos ocupamos de los sets de datos. Pero bueno, sí, eso es lo que hemos hecho. Entonces yo te mando a vos todo lo que tengo para subir y vos te encargas, o sea, con el formulario ese. Sí, sería mucho mejor, sí, con el formulario, y ahí ya nos ponemos en contacto por correo electrónico, lo compartís por un Drive. Siempre buscamos la forma que sea más práctica para los investigadores. Claro, ese formulario es como una primera aproximación que vamos teniendo. Nosotros también a partir de eso vamos viendo luego la especificidad de cada disciplina, siempre tenemos que ir investigando un poquito, qué sé yo, cuando vino Balseiro, nosotros de geología no sabíamos nada, y bueno, de a poco tuvimos que ir leyendo los abstracts, distintas cosas como para tratar de ponerlo de una manera que todo el mundo lo encuentre y algo se entienda, ¿no? Entonces ese es el sentido de ese formulario, no agota, digamos, lo que va a ser la relación entre los investigadores y nosotros, sino que la abre para que vayamos poniéndonos de acuerdo en esos términos. Bueno, mis dos preguntas puntuales son, con respecto al DOI, porque Figshare me da un DOI, ¿no es cierto? En el cual eso la adjunto a mi revista y hace la conexión. Entonces no sé si este sistema tiene DOI o no, y la otra es si hay posibilidad de subir los datos para que vean para que los referidos lo puedan ver, pero que no lo pueden ver todo el público, que es otra cosa que me da Figshare. Yo puedo liberarlos para que lo vean los revisores durante el proceso de publicación, y después se convierte completamente abierto una vez que se publica. O sea, tengo como dos etapas posibles de abierto, ¿no? O sea, eventualmente van a ser abiertos mientras yo hago la investigación. Entonces voy subiendo todos los datos, porque yo tengo videos, datos crudos, tengo millones de fotos, lo que uno quiere, millones de cosas. Yo subo todo eso y después están ahí en la red, que lo pueden ver los revisores si tienen el link, y después se libera del todo una vez que se publica. ¿Ustedes tienen la opción de hacer eso? Así yo no uso más Figshare. No así, no en esos términos, digamos. Lo que tenemos es, vos podés subir las cosas, y lo que comentaban recién, el tema del embargo. Y con respecto al DOI, lo que tenemos sí aseguramos el tema de la persistencia, pero el RDU, que es bajo el software DSpace, lo que tiene son handles, que es una URL, digamos, única y persistente, o sea, va a prevalecer eso.
Mario, ¿pero no podríamos ponerlos en privado los datos? Sí, se pueden poner en privado, pero podemos acceder nosotros como admines del... Bueno, pero ¿qué Ella- no les vamos a hacer nada, daño. Claro, pero ella lo que tienen es un sistema en donde como le permite visibilidad a nivel de los revisores de los artículos, y una vez que está todo ok, ahí visibilizan para todo el mundo. Deberíamos, bueno, investigarlo. Así a priori, no tan así. No tenemos. Ah, bueno. Hay varias preguntas, pero me gustaría que Paola Murat, yo no sé si todo el mundo también pertenece al equipo, me gustaría que ella, yo tengo las preguntas acá que vamos a responder, pero me gustaría que Paola Murat presentara los principios FAIR, que son los que promueve Data, el portal de datos de MinCity, y nosotros también. Paola, ¿estás por ahí? Si es que sí, Bueno. Dale, bueno, gracias. Gracias por el pase. Bueno, quisiera compartir pantalla. A ver, díganme si se puede, si se ve. Se ve, sí, perfecto. ponelo. Grande, ponelo. Dale. Ahí está. Bueno, un poquito como para darle un complemento a esta exposición. Ciencia abierta, como ya comentaron, como que es el movimiento para hacer que la investigación científica, datos y la difusión sean accesibles a una sociedad ávida de conocimiento, es que entran aquí los principios FAIR para el manejo y administración de estos datos científicos. Por sus siglas en inglés, estos deben ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Localizables. Los datos y metadatos pueden ser localizados por la comunidad después de su publicación, mediante herramientas de búsqueda, ¿no? Es decir, se encuentran en un repositorio, poseen un identificador digital, se encuentran en Google, tienen metadatos estandarizados, accesibles. ¿Qué decimos con esto, no? Los datos y metadatos pueden ser descargados por otros investigadores utilizando sus identificadores. Se pueden descargar, tienen limitaciones de uso, son gratuitos, se pueden ver, es decir, nos da error si queremos descargarlo, bueno, hay que ver todos esos temas. Interoperables, los datos y metadatos deben estar descritos utilizando estándares abiertos para permitir su intercambio y su reutilización, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, tienen que estar estandarizados en un formato abierto, como ya se comentó. Requieren diccionarios para ser entendibles. Todas estas cuestiones van a facilitar la interoperabilidad de estos datos, ¿no? Pueden ser fácilmente utilizados por humanos y computadoras, algo comentó recién Alejandra. Y bueno, reutilizables. ¿Qué permite esto? Que tanto los datos y los metadatos puedan ser reutilizados por otros investigadores al quedar clara su procedencia y las condiciones de reutilización, ¿no? En esto entra en juego, bueno, la calidad de los datos, que son completos, entendibles. Estos principios rigen todas las actividades y las prácticas, tanto de los investigadores como de los repositorios y, por supuesto, de quienes trabajan en esto, ¿no? Que son los bibliotecarios. Así que, bueno, y quería comentar que estos principios fueron creados para justamente regular esta actividad y que facilite la interoperabilidad, como se comentó recién. Fueron redactados en 2014 y recién en 2016 fueron publicados en la revista Scientific Date de Nature Publishing Group, que bueno, es medio nuevito todo esto, y bueno, como estamos trabajando, como bien se comentó recién, hay cosas que hay que pulir, hay cosas que ir trabajando, pero bueno, la idea es facilitar esto. Bueno, muchas gracias, Paola. Supongo que uno de ustedes sabría de esto, pero no está de más comentarlo. Jacqueline decía que tenía una pregunta. Melissa. Yo soy la que habló recién. Bueno. Acá hay una pregunta interesante de Anaí, del Valle Turina. Dice, tengo una consulta. ¿Cómo se debe proceder con datos más antiguos?
Por ejemplo, datos generados en el marco de una tesis hace 10 años. Ahora recién se van a publicar en una revista y entonces hay que disponer los datos en el repositorio. Alejandra, con el alcance de la ley teníamos del 2013, ¿verdad? De la 26.008. Que sean datos de hace 10 años no tienen ningún inconveniente. Si quieren depositarlos, nosotros seremos bienvenidos a depositarlos en el repo. Exactamente, claro, pero no es que estamos obligando a partir de determinada fecha o cosa por el estilo. Bueno, la ley, fue promulgada en 2013, es decir, hace 7 años. Si Anaí quiere publicar los datos, no tiene obligación, pero si los quiere publicar, siempre es mejor. Claro. Esa es mi opinión. Exactamente, esta parte de una interpretación de la ley, ¿no? Digamos, de cuando se promulgó. Entonces suponemos que a partir de ese momento es que hay que empezar a subir todas las cosas a los repositorios. Igual siempre como que vamos tratando de ver de ahora para adelante. Después, si la voluntad de los investigadores es ir recuperando cosas que se han publicado, tanto mejor. No sé si se me escucha. Sí, perfectamente. ¿Sí? Ah, ahí está. Claro, mi duda surge porque yo soy Anaí. Me surge porque ahora estos datos van a quedar relacionados a una publicación que no va a ser antigua. Claro. ¿No? Por eso es mi pregunta. Entonces, ¿se vinculan a la tesis? ¿Se vinculan a la publicación? Anaí, ¿cómo te va, Lucrecia? Hola. Mira, las relaciones se pueden establecer sin ningún problema. Nosotros, digamos, en el caso de la OCA y el repositorio, lo que hacemos es establecer estas relaciones siempre y cuando tengamos los documentos. Por ejemplo, si nosotros en el repositorio tenemos la tesis y vamos a tener este conjunto de datos, lo relacionamos. Y si tuviéramos la tesis y el artículo y el conjunto de datos, también hacemos esa triangulación porque es un lenguaje, ya te digo, que es más técnico, que son los famosos metadatos con los que describimos, y bueno, uno de esos metadatos, que es tan simple como el de relación, así se llama, nos sirve para establecer estas triangulaciones, sería en este caso artículo, tesis y datos, si tuviéramos los 3 documentos. Si tenemos solamente datos y tesis, bueno, esa relación, y si tuviéramos datos y artículo, esa otra relación. Y respecto a la antigüedad de los datos, sí, eso lo hemos hablado con la gente del ministerio en diferentes reuniones, bueno, que hemos participado todos, y no hay una fecha, digamos, de qué dato es válido y qué dato no, porque siempre se habla de una construcción de la ciencia, entonces muchas veces uno necesita darle un marco histórico, y bueno, esa función, por eso uno puede decir desde qué fecha un dato sirve o no, siempre es útil, igual que cualquier conocimiento que se construya. De nuestra parte no le vamos a decir, no, ese dato es muy viejo, no lo queremos. Queremos todos los datos posibles. Acá hay una pregunta de Sofía, que es una pregunta para Alexis. Sofía Machado dice, yo quería continuar un poco con lo que preguntó Matías. ¿Se pueden migrar archivos alojados del repositorio CONICET al de la UNC? Alexis, tu turno. ¿Cómo me puedes repetir porque se cortó? Yo quería continuar. Se cortó. Yo quería continuar un poco con lo que preguntó Matías. ¿Se pueden migrar archivos alojados desde el repositorio CONICET al de la UNC? Desde la UNC al RDU. ¿Se pueden migrar archivos alojados en el CONICET digital al RDU? Sí. Sí, es difícil. Sí se puede. Es un tema que se habló con los chicos del repositorio del CEDICI, de La Plata. ¿Te acordás? Sí. Y era medio complicado porque tenías que hacer un filtro, digamos, muy específico, y porque si no es como que traía todo y ahí recién tenías que verificar cuáles eran correspondientes a la UNC o, bueno, en su caso, el de La Plata, ¿no? O sea, Alexis está hablando de traerlos automáticamente mediante procesos informáticos, si no, todo lo tendríamos que estar haciendo manualmente. Sí. Al contrario, descargar. Es un proceso informático, porque en principio... Claro. En un principio, cuando nosotros queríamos traer los que estaban en la UNC,
yo probé y llevó un tiempo largo y no era, digamos, lo que yo quería. Por eso después hicimos el migrador, digamos, el MAD, utilizamos para traer esos registros de la UNCI y insertarlos en el repositorio. Sí, habría que intentar por otros caminos a ver si podemos traer esos registros que están alojados ahí en el CONICET digital. Acá una... Perdón, ¿no? Esta cosita y te dejo. De Sí. todas maneras, si ustedes nos dicen, bueno, miren, yo tengo estos artículos aquí, aquí, acá, con los enlaces, y deseo que lo pongan allá, nos allanan muchísimo el camino. Yo como investigador tengo todas estas cosas publicadas en el CONICET digital, me gustaría que también estén en el repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, nosotros ya es como la mitad del camino ya nos lo hicieron, que es el encontrar las cosas. Bueno, No, pero no necesariamente, porque de alguna forma digamos, Alexis, que es el que habló recién, Alexis Febre, que es el informático de la OCA, desarrolló un módulo que se llama Módulo de Administración de Archivos Digitales, que para los que conocen CONICET Digital le han cargado algún dato en CONICET Digital, que seguramente debe haber alguno. No reemplaza a Mari, a la herramienta Mari, pero ha permitido migrar de memorias IGEVA UNC al repositorio. Lo que ha hecho Alexis, no sé, lo tendrías que contar vos, pero lo cuento yo ya que estoy. Lo que ha hecho Alexis va migrando por bloques a todas las bibliotecas, a todas las unidades académicas, los distintos tipos de documentos. Jornadas, bueno, y estamos dejando para lo último porque nos falta tenemos algunos temores respecto de que cumplan bien con el tema de los embargos de las revistas. No queremos tener un catálogo de metadatos en la UNC. Esto es una cosa para nosotros de fundamental importancia, porque hemos notado que algunos repositorios tienen un catálogo de metadatos. ¿Qué quiere decir esto? Ponen todo en privado y entonces la idea es que los bibliotecarias y bibliotecarios de la UNC, de cada biblioteca, de cada unidad académica, hagan curatoría de datos, se llaman, y busquen, ahí me puedes ayudar, Lucrecia, un poco vos. Me refería a la curatoría de datos que empezamos a hacer con la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, bueno, tal como dice Ale, se ha migrado toda la producción, digamos, de CIGEVA de los investigadores con esta herramienta que creó Alexis, con MAT, una herramienta informática, toda la información, es decir, se han migrado tesis, comunicación de la ciencia y la tecnología, que sería también la participación en congresos, ya sea publicados o no publicados los libros de congresos. La idea, bueno, es que estén a texto completo, como dice Ale, y lo último que se va a migrar, es decir, se les va a trasladar a los nodos, a las bibliotecas, va a ser los artículos, porque queremos que haya un máximo cuidado, respetando los embargos de las editoriales comerciales, sobre todo. Entonces ahí hay que tener una especial atención y cuidado, pero bueno, ese trabajo ya se está haciendo, tal como decía Ale, lo que se hace es la migración y hasta que ese nodo no lo cura el registro, es decir, no lo enriquece lo más posible, buscando la información que haga falta para que quede lo más completo posible, no queda visible en el repositorio, es decir, solamente lo ven en un ámbito intermedio, digamos, del repositorio, los bibliotecarios que van a curar cada uno de esos registros. Y una vez que lo han curado y lo han completado lo más posible, recién ahí, siempre y cuando se pueda, queda el artículo, esa producción científica en texto completo. Y en caso, bueno, de que tenga que tener un embargo, por ejemplo, en el caso de un artículo de revista, bueno, se le coloca el tiempo de embargo que establezca la editorial. Lo que pasa es que hay algunos repositorios, yo le comentaba acá a los compañeros del CONICET, que está, digamos, es como una especie de catálogo de metadatos. Hay un gran porcentaje de papers que están abiertos ya, ¿sí? Y no están incluidos en los repositorios. Entonces pasamos a tener un catálogo de bibliotecas lleno de metadatos, no es
digamos, tan exagerado como yo lo presento, pero hay muchos casos en los que justamente esta es la instrucción, el acuerdo que hay en la red de bibliotecas de la UNC, que estos bibliotecarios que trabajan para su unidad académica y en conjunto con la OCA, que traten de localizar esas publicaciones y que las pongan en abierto y que estén en abierto respetando los embargos. No sé si querés decir algo más. Sí, cortito, tal como dice Ale y como dice Sofía Machado ahí por el chat que no tiene audio, priorizamos lo abierto. Sucede como dice Ale, hay repositorios que llegan a tener el 50% de la producción encerrado y sin actualizar, es decir, que son documentos que los bibliotecarios también manejan con extensiones, lógicamente todo legal, ¿no? Con extensiones o páginas en las que ellos pueden realmente certificar si eso todavía está encerrado o no. Y bueno, y resulta que no, que ya está en abierto, que ya está disponible. Entonces, bueno, eso es lo que se trata desde el repositorio. Es una premisa que tenemos, decir, bueno, es un repositorio, no es un catálogo. ¿Sí? No sirve que subamos metadatos y que todo, o que el 50%, como hemos podido comprobar en otros repositorios, esté encerrado, o sea, que con embargo, o privado, o lo que sea el texto completo, porque no es la finalidad y no tendría casi ninguna función, porque para un catálogo uno busca un catálogo de una biblioteca, para un repositorio es otra cosa. Sergio Alberto Dassi, tenés una consulta. Te escuchamos. Sí, hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, primero agradecer a la gente de la OCA, en la figura de Alejandra, por todo el trabajo que hacen. Y mi pregunta es un poco más macro de lo que estamos hablando sobre datos primarios. Tiene que ver con esta infeliz situación que pasamos los investigadores, que tenemos múltiples dependencias, donde tenemos un CIGEVA UNC, un CIGEVA CONICET, y podría extender esto a investigadores que están en el INTA, a investigadores que están en la CONICET. La pregunta es, ustedes que están en este tema, ¿hay alguna propuesta, hay alguna idea macro pensando en que el sistema de ciencia argentino tenga una sola base de datos? Porque un poco de los problemas que estoy escuchando, de acuerdo a lo que ustedes cuentan, es si la base de datos la tiene CONICET, si la base de datos la tiene la UNC, supongo que con La Plata pasa lo mismo, con cada universidad del país pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿hay alguna idea concreta? ¿Hay algún horizonte en un tiempo cercano, si es posible que estemos vivos los que estamos presentes en esta pantalla, para que haya un solo sistema de datos a nivel nacional? En realidad sí existe un solo sistema de datos, que ese es el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, y que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto es así. El CONICET Digital está dentro del Sistema Nacional. El problema que se plantea acá es que al haber en las instituciones, yo trabajé muchos años en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires, ¿sí? Convivía también con investigadores de doble dependencia. Entonces, todos los investigadores y las investigadoras que están distribuidos en el país, ¿sí? Tienen como doble mamá y papá, lo cual puede ser terrible. Entonces, por un lado, en el año 2011, cuando se inaugura el repositorio de la UNC, porque se inaugura en el 2011, antes de la ley, y La Plata empezó en el 2000, tiene 10 años más que nosotros, y hoy por hoy La Plata, CEDICI, tiene 100.000 registros. Y tienen un equipo muy grande de personas trabajando allí, pero tienen 10 años más de experiencia que nosotros. Bueno, yo creo que en algún momento, estas son decisiones políticas, no me corresponde a mí tal vez contestarlas. Ojalá que solamente existiera un sistema único. Lo que pasa es que CIGEVA no es tampoco utilizado en todas las universidades nacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de La Plata, justamente, que estuvo interesado en el desarrollo que hizo la UNC con el módulo, el MAD, que lo llamamos nosotros, que lo hizo Alexis, y no le sirve porque tiene un problema, porque, no sé, el problema que tiene con CIGEVA de La Plata no lo pueden usar. Entonces lo cargan manualmente eso.
Entonces, cada institución tiene sus dificultades. Otras universidades nacionales nos los han pedido, y lo que pasa es que en el caso de MAD tiene una versatilidad bastante interesante. Bueno, me estoy yendo del tema. Y otras no usan SIGEVA directamente, otras universidades. Entonces, de todos modos, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales es uno. Y dentro del Sistema Nacional de Repositorios Digitales está el CONICET Digital y están una veintena de universidades. A ver, tenía un dato que habíamos trabajado con Carla, que no sé si está por ahí, no me acuerdo ahora. Creo que de las 60 hay 42 instituciones que están en el sistema, entre ciencia y tecnología, privadas, universidades privadas y universidades públicas. De las 68 instituciones de educación superior reconocidas por el CIN, solo 21 de estas instituciones tienen repositorio. Bueno, entonces, hecha la ley, no es hecha la trampa, hecha la ley, no se cumple, no se cumple. Pareció. Entonces, la ONC ha levantado banderas con respecto a esto, con la Universidad Nacional de Rosario, hay mucha gente que está trabajando, pero otras no se sabe qué pasa. Yo creo que hay que apuntar al sistema nacional, al ministerio, y el ministerio ha dado un paso muy importante con el portal de datos científicos. No tengo otra respuesta para darte. Ojalá pudiese decir algo más contundente, pero no puedo decirlo. Gracias, Alejandra. De nada. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. A lo que se refiere, Joaquín, hola Joaquín, ¿cómo te va? Si te vi la foto recién. A lo que se refiere es que hay que cargar. Sí, claro, es que nosotros, a ver, Joaquín, el tema es que nosotros hemos decidido que ustedes no carguen ningún dato, ¿sí? Esto es todo una, es delegado la carga de datos, delegado en los nodos. Digamos, ustedes no tienen que cargar nada, ni datos primarios, ni publicaciones. Para eso, ¿sí? Están los nodos OCA que se ocupan. Despacito, vamos caminando, porque no tenemos tantos años de experiencia, pero despacito. Este año fue el año que más se cargó, será por la pandemia, pero bueno, ahí responden, algunos nodos mejor, otros nodos con mayores dificultades, pero bueno, hemos ido resolviendo a través del tiempo facultades que tenían muchas dificultades, nos queda alguna, voy a observar el nombre, pero que las estamos ayudando desde la OCA, por ejemplo. Pero ustedes no tienen que cargar nada en el RDU, para eso están las bibliotecarias y los bibliotecarios que lo están haciendo. Digamos, quien ha pegado un salto cualitativo y cuantitativo importante en el último año ha sido la Facultad de Ciencias Químicas, por ejemplo, que está ahí muchachos Javier Lanza y Marilina Altamirano, que ya FAMAF anda muy bien, odontología anda muy bien, no quisiera, pero hay muchos que andan muy bien, lenguas andan muy bien, ¿quién más, Lucrecia? Ciencias agropecuarias, ciencias económicas, hay muchas facultades que andan muy bien, bueno, y la carga de datos a veces no, digamos, requiere su tiempo y bueno, se va lento, pero se va. Lo importante es todo es un poquito. No sé si hay alguna otra pregunta. Para nosotros es un placer poderles ayudar. La idea era un poco como abrir, no la discusión, pero sí la temática, poder plantearlos, ponernos a disposición de lo que sientan que necesiten. Acá hay equipo. Sí, tenemos un equipo chiquito, pero lo tenemos. Bueno, de todos modos, me ha pedido ahí a María Angélica Perizó, se le pondría a mandar la presentación, por supuesto. Recuerden que nosotros también estamos aprendiendo, porque para nosotros todo es muy nuevo. Haber participado en el proyecto de ACITAR, eso fue septiembre, reunión tras reunión, y se inaugura el 23 de octubre, y ahí empezamos a darnos cuenta que estamos haciendo lecturas permanentes con el equipo,
sobre distintos aspectos de los datos primarios para después, digamos, facilitarles a ustedes los pocos conocimientos que tenemos. Me parece que todavía son un poco pocos, pero bueno, hacemos lo que podemos. Yo diría que, no sé, si alguien, a ver. No, yo nada más estaba por decirles que muchísimas gracias. Quería agradecerles en nombre del CID Córdoba. La doctora Perilo se tuvo que retirar a otra reunión. Pero bueno, este encuentro ha sido muy provechoso para ayudarnos a facilitar esto de cumplir con la ley nacional y que empecemos a poner nuestros datos primarios a disposición de la sociedad y de la comunidad, ¿no? Para ir avanzando hacia esta ciencia abierta. Estamos todos aprendiendo también, somos nuevos, así que muchísimas gracias. No, te agradezco mucho. No sé si hay más preguntas, pero me parecía que estaban... Agradecidos nosotros por acercarnos a ustedes. Bueno, y ahí estamos, con un mail. Acá estamos. Yo le voy a mandar a María Angélica eso, ahí están todos los mails, todos los espacios, y bueno, muchas gracias a ustedes también. Bueno, muchas gracias. Ahí Joaquín pide el enlace de la grabación, gracias, muchas gracias, gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Bueno. Si les parece. Será un hasta luego. Sí, claro. Cualquiera, por favor, Joaquín, un gusto verte. Cualquier instituto, porque la idea que yo le planteé al principio, hace varios meses a María Angélica, era empezar a charlar con cada uno de los institutos. Si algún instituto quiere, digamos, reforzar alguna de las cosas que dijimos, no tenemos ningún problema de armar reuniones en el 2022. 22. Sí. Ahora vienen los cierres de exámenes promocionales, aulas virtuales, bueno. Cuando quieran, nosotros estamos dispuestos a reunirnos.